Pueden tomar sus asientos, por favor. Los días miércoles voy a la cárcel y tomo una pecera que pasa por mi casa y me deja en la mera esquina del Cerezo. Bajé en la esquina hace un par de meses y encontré a un miembro de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Me dijo: hermano, ¿cómo estás? Hago: muy bien, ¿y tú? Aquí bien, hermano, aquí vengo con un hermano. Ahora me congrego con los testigos de Jehová. Y me viene a la mente qué evangelio escuchó hace un par de años. ¿Qué fue la enseñanza que se impartió una y otra vez al grado, algunos sí lo conocen, al grado de que este hombre no estaba seguro, o no se predicó el evangelio, o se habló solamente de recetas médicas, de cocina, de cómo ser cristiano, cómo orar, el ayuno y muchas cosas? Pero es tristemente que muchos de tanta gente que he conocido después se van a otros lugares. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y lo triste es que gran parte de esta gente nunca tuvieron un fundamento firme. Nunca se predicó el evangelio de la cruz de Cristo. Porque cuando se predica el evangelio de la cruz de Cristo, ¿saben qué causa? Decía el hombre, uno de los fundadores de los barcos Logos, que viajan por todas partes del mundo compartiendo el evangelio. Una vez vino aquí a Pachuca, un hombre muy sencillo, traía unos tenis, pantalón de gabardina, una sudadera, y dice que cuando lo invitaban a predicar, le exigían corbata. Entonces la traía aquí en su bolsa y dice: hermanos, aquí está mi corbata, ¿ya puedo predicar? Y después de eso dice que él estaba compartiendo, el hombre muy tranquilo, muy pausado, y cuando él compartía, las palabras penetraban hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos. Él decía esta verdad, y viene en la Escritura. Decía: si la iglesia predicara la cruz de Cristo, no habría divisiones, no habría inmoralidad. La iglesia estaría preocupada en cómo compartir el evangelio a otros lugares. Entonces, cuando el evangelio de Cristo se predica, ¿sabe qué es lo que trae en la iglesia? Leí un libro que decía: ¿cómo traer avivamiento a la iglesia? Decía: hay que orar, cadena de oración, 24/24, tú a las 4, tú a las 6, a las 7, a las 8, ayuno. Entonces, había un montón de recetas de cómo traer un avivamiento a la iglesia. ¿Saben qué es lo que ha traído avivamiento a la iglesia? ¿Qué es lo que despierta a la iglesia? Es el evangelio de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo mencionó con tanta seguridad en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los romanos. ¿Qué necesitamos predicar en esta iglesia? El evangelio de la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos ser justificados, libres de culpa? ¿Cómo podemos vivir la vida santa? Por el poder del evangelio. Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribe en la primera carta a los Corintios,
cuando él fue a Corinto, una colonia romana. ¿Qué fue lo que fue a predicar en ese lugar? Fue a predicar ni más ni menos que el glorioso evangelio. Fue lo que el Señor le encargó. Cuando él cayó a tierra, en camino a Damasco, Dios le envió para que predicase el evangelio, porque es la única solución. Lo único que abre los ojos al hombre es el glorioso evangelio. No hay otra forma. Y Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, que lo único que puede abrir los ojos al hombre que está condenado, es el evangelio. Al hombre religioso es el evangelio. Al hombre desesperado es el glorioso evangelio. Vean conmigo ahí, la segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el encargado, el responsable de poder desviar a la gente, de extraviar a la gente, de mostrarles que esto es bueno, que esta es la forma de salvarse, que esta es la forma de vivir la vida santa? ¿Quién es el encargado? Satanás es el padre de la mentira. En Génesis 3, ¿qué fue lo que usó Satanás para engañar a Eva? Usó la misma escritura. ¿Qué es lo que usa la gente para engañar, extraviarles y mostrarles que el evangelio es por obras? ¿Qué usa a la otra gente para mostrarles que la forma de vivir la vida santa es por obras? Este es otro evangelio, es otro evangelio diferente que causa tantos problemas al hombre, que extravía la verdad y está enviando a la gente a la condenación. Él es el padre de la mentira. Y por eso Pablo, cuando escribe en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo sí experimentó el poder glorioso del evangelio en camino a Damasco. Él sí experimentó al Cristo resucitado en gloria. Él llevaba por todas partes ese evangelio. Cristo vivía su vida en él. Y cuando él compartía el evangelio, entonces lo que hacía es que la luz del evangelio le abría los ojos a la gente. ¿Se acuerdan de Lidia? Cuando compartió en Filipos, en Europa, por primera vez, como cuando Pablo compartió el evangelio ahí en un río, en el día de reposo, cómo Dios abrió el entendimiento de Lidia para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Era el evangelio glorioso. Cuando el hombre, convencido por el Espíritu Santo, y se da cuenta que no hay otro mensaje, ¿saben qué va a hacer? Va a predicar el glorioso evangelio. Ahora Pablo era el apóstol de los gentiles. Dios lo llamó para ese trabajo. Y ahora, dicen que en el año 46, después de Cristo, visitó a las iglesias de Galacia, que es Listra, Derbe y Iconio. El año 46 promedio.
al año 50 o 55, vean ahora lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando ahora en las iglesias de Galacia? Vamos al capítulo 1. Vean el capítulo 1. Versículo 6. Dice, estoy maravillado, está sorprendido. ¿De qué? No es sorprendente mirar a tanta gente, dicen, asistían a los estudios, cantaban con nosotros, convivían con nosotros, lloraron con nosotros, y ahora ¿dónde andan? Con los mormones. Ahora son judíos mesiánicos, se están circuncidando. ¿Por qué? Porque no se enseñó el Evangelio. Nunca se predicó el Evangelio. Fueron doctrinas, mandamientos de hombres. El hombre se enfocó en el hombre y nunca se enfocaron en Cristo. El papel del misionero y el pastor es el mismo papel que dijo Juan el Bautista allá en el río Jordán cuando estaba bautizando. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando miró por el Espíritu Santo al Cordero de Dios. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el papel de nosotros? Mostrarles al Cordero de Dios. Su papel de Pablo dijo, vean en mí, piensen en mí. No, solamente fue mostrarles a Cristo, solamente mostrarles el camino de un Cristo realmente que había resucitado en gloria y en poder. Dice, estoy maravillado que tan pronto, que dice que allá se ha alejado del que llamó por su gracia. ¿Se acuerdan allí, en el Antiguo Testamento, cuando Saúl se encontraba en batalla con los filisteos en Gilgal, y que estaba esperando, le dijo Samuel, dice, espérame, 7 días, no empieces la batalla antes de que yo venga, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, y después de eso, ahora sí, puedes empezar la batalla. Entonces, ¿qué hicieron sus soldados? Ya tenían miedo. ¿Y qué hicieron algunos soldados? ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a ¿qué? A desertar. Dice, ahora, Pablo está escribiendo a estos hermanos, que gran parte de ellos eran soldados retirados, romanos, ahí vivían. Entonces está usando un término militar, y él sabe muy bien, fue soldado. Entonces muchos estaban desertando del glorioso Evangelio. Desertando. Vino alguien como un mago, como cuando dice el niño, mira, te voy a hacer magia, te voy a desaparecer este celular. Dice, ya te lo desaparecí, mira. Entonces eran muchos de los de Galacia, se introducieron los maestros judaizantes que conocían bien el Antiguo Testamento. Dicen, la Biblia dice, mira, ¿qué dice? Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a enseñar el Antiguo Testamento, los judaizantes, y empezaron a mostrarles que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y dijeron, ustedes no pueden ser santos si no apagan su tele.
si no se ponen falda, si dejan la cara así sin maquillaje. Ustedes van a ser santos si ayunan, si no dicen groserías, si no van a las fiestas, si no hacen esto. Eso fue lo que empezaron a enseñar estos judaizantes. Usaron el Antiguo Testamento porque ellos eran maestros. Pero Pablo menciona en la carta a los romanos que aunque eran maestros del Antiguo Testamento, eran unos hombres ignorantes y unos incrédulos, porque no habían entendido el plan eterno de salvación. Y Pablo menciona ahí, en la carta a los romanos, en el capítulo 10, está hablando Pablo a sus hermanos en la carne. Vean conmigo ahí. Capítulo 10. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios. Ellos no tenían el conocimiento de Dios, solamente eran maestros del Antiguo Testamento como Nicodemo. Cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo, dijo, ay, tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer. No entendía. El conocimiento que tenían estos hombres era el conocimiento superficial, el de encima. El que Pablo obtuvo después de la conversión es el conocimiento que viene de lo alto, el conocimiento de Dios. Entonces, estos hombres eran ignorantes y eran incrédulos, no tenían el conocimiento de Dios. Y hay muchos cristianos solamente tienen pura letra, pura información, pero este conocimiento viene por la obra del Espíritu Santo. Este viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, estos judaizantes, ignorantes, incrédulos, estaban introduciendo nuevamente un evangelio de obras, un evangelio de condenación. Y estaban arrasando aún a los mismos cristianos. ¿Se acuerdan de Pedro? Aún Pedro era dos caras, era voluble. Aún con su hipocresía, también arrastró a Bernabé. Este conocimiento viene de lo alto, del Padre de las luces, y esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso estos judaizantes dependían totalmente de la ley para ser salvos y para ser santos. Y la gente que vive bajo este régimen están malditos. Santiago 2:10 escribió: este evangelio es de condenar. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Saúl que matase a todos? ¿Dónde fue? ¿Se acuerdan? Que matara a todos y no perdonara ni a pecho, matara a todo. ¿Dónde? ¿Por qué los mandó matar? Porque estaban malditos, estaban maldecidos. ¿Saben por qué estaban maldecidos? Porque Dios le dijo a Abraham en el capítulo 2, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y los amalecitas se oponieron cuando Israel iba a pasar para rumbo a la tierra prometida. Ellos se opusieron. Entonces, ¿cuál fue el resultado?
la maldición. Ahora, la gente que predica este mensaje, otro evangelio, están bajo maldición. Porque vean lo que dice ahí en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ¿qué? Gálatas 3:10. Dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Por quién lo escribió? Por Dios mismo. Dios ha determinado que la persona que quiere vivir bajo la ley está bajo maldición. Porque el hombre, después de la caída, que está condenado, no hay quien pueda salvarle, ni Chapulín Colorado. No hay quien pueda salvarle. No hay quien pueda salvarle. Vean el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva se encontraban desnudos en el huerto del Edén. Dijeron, ¿cómo lo hacemos para cubrir nuestra desnudez? Cosieron hojas de higuera, se cubrieron, y ¿qué dijo Dios? Muy buena plantita, muy verdecita, No sirvió. Dios tuvo que mostrarles la manera en la cual Dios podía ahora justificarles. Y tuvo que matar. ¿Qué mató ahí? 2 animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y Dios estaba mostrando su justicia, que la paga del pecado es. Entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede justificarse? ¿Quién ha cumplido todos los 10 mandamientos al pie de la letra? Y hay gente que se jacta, es gente mentirosa. Gente, dicen que ya no pecan, y sí me encontré hace años, Esa doctrina no es nueva. Me encontré a un hombre que se introdujo en esta iglesia con otro evangelio diferente y que era de condenar, y decía que él ya no pecaba. Dije, bueno, soy bien torpe, pero tengo como 3 años de conocer el evangelio, estoy bien torpe, ignorante, pero no, pues aquí dice la Biblia otra cosa. Malditos son malditos, están condenados. Vamos nuevamente ahí en Gálatas. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos judaizantes? Estaban haciendo que la gente desertara del evangelio, del glorioso evangelio. Este evangelio, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer para recibir el glorioso evangelio? Desde Génesis, ¿qué hizo Adán y Eva para que Dios los vistiese? Y los que son papás y mamás, cuando vestían a sus niños chiquitos, ustedes los vestían, ¿no? Ustedes los vestían. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ay, ¿qué hiciste? ¿Cómo te has portado, Adán?
No, pues soy bien. ¿Tú, Eva? También. No, todos sí los has visto. ¿Qué hicieron Adán y Eva para que Dios los vistiese? Para que Dios matara a dos animales inocentes. No hicieron nada. Porque simplemente este evangelio no surgió cuando Adán y Eva pecaron. Lo que son diseñadores gráficos, cuando plasman en un papel o en la computadora, ¿dónde tienen esa idea? O los arquitectos o los pintores, ¿dónde tienen esa idea? En su cabeza. Este evangelio, ¿en dónde se encontraba? Se encontraba en la mente del Dios Trino. Este evangelio no surgió en Génesis. Este evangelio surgió desde antes de la fundación del mundo. Estaba en la mente del Señor. Y estos judaizantes, ignorantes, incrédulos, que no conocían al Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y no entendieron que la justificación era de parte de Dios. Es sorprendente mirar cuando en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 9, que la gracia de Dios no apareció en el huerto del Edén. La gracia de Dios estaba desde antes de los siglos. Desde antes. Vean conmigo ahí. Vean este glorioso evangelio. Y es sorprendente que la gente sea hechizada por mentiras. Este evangelio fue desde antes de la fundación del mundo. No fue en la caída del hombre. Vean conmigo ahí. En la segunda carta a Timoteo. La gracia desde antes de los siglos. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y entonces, ¿para qué los creó? ¿Para qué los formó? Como a muchos dicen así. Ven el capítulo 1, versículo 9. Que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme ¿a qué? ¿Qué más dice? ¿Y la gracia qué? Desde antes está, ¿desde cuándo fue este plan? Entonces siempre planeó salvarnos. ¿Quién nos escogió antes? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces vean cómo es que la gente, al ser ignorante y no conocer a Dios, están siendo engañados, porque Satanás es el padre de la mentira. Y su plan es enviar a todos los que él pueda, junto con él, al lago de fuego. Nomás miren ahí a los que les gusta tomar todos los días. Les llaman el escuadrón de la muerte. Hay un montón, ¿verdad? Todos los que se drogan, hay un montón. Los que se van de pinta, muchos. Los que matan clase, son muchos. Nunca les gusta andar solos. Satanás no quiere ser condenado solo. Entonces él quiere extraviar a la gente de la verdad. Y ahora sus instrumentos del diablo son los judaizantes. Y ahora el instrumento del diablo son la gente que está usando, Satanás usa para que mucha gente esté desertando del evangelio y sigan otro evangelio. Entonces, este evangelio fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora, como el pintor, cuando plasma una idea en un lienzo, en un papel, ahí se ve manifiesto, pero ¿dónde estaba esa idea? En la mente. Ahora vean conmigo ahí, en el versículo 10 de la segunda carta a Timoteo, ¿cuándo se manifestó
esa gracia? ¿Dónde estaba esa gracia antes? En la eternidad pasada en Cristo Jesús. ¿Cuándo se manifestó? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la mortalidad por el Evangelio. Entonces, este Evangelio no fue en el huerto del Edén. Este Evangelio fue desde antes de la fundación del mundo. Vamos nuevamente a la carta de los Gálatas, que nos llamó por su gracia. Versículo que ya conocemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, porque por medio de qué, en fin, ¿quién? ¿Y esto qué? Pues es un qué, no es por qué, porque somos qué, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto es gracia, porque ni yo las preparé, ni tú las preparaste, sino Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en. Este es el Evangelio de la gracia. Sí. Vamos a la carta de los Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que llamó por su gracia para seguir otro evangelio diferente. Tito 3:5, ¿cómo nos salvó él? Nos salvó no por obras que Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida libre del pecado? Una vida santa, una vida apartada, una vida consagrada. Tito también menciona, ya lo hemos mencionado, pero en el capítulo 2, Pablo era un buen comunicador de este mensaje, el mensaje de la gracia de Dios. Él escribió en Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo es que Pablo pudo vivir de tal forma que la gente podía ver a Cristo en él? Si antes era un asesino, era un injuriador, un perseguidor, un ignorante y un incrédulo. ¿Cómo? Porque es la misma gracia de Dios. Aquellos que cuando tienen alguna fiesta, de repente bajan del YouTube, el karaoke, y de repente ya lo ponen ahí en todo volumen, y ahora sienten algunos Marco Vidal, algunos Vicente Fernández, algunos Rigo Tobar, algunos Chico Che,
y empiezan a cantar. Algunos cantan pero feo, ¿no? Y con ganas, feo. Y empiezan a cantar y se sienten soñados, ¿no? Se sienten, parece que están cantando igual que el cantautor, pero no cantan horrible igual que yo. Pero ¿cómo podrían ellos cantar igual que esa persona? Sin forzarse, naturalmente. ¿Cómo podrían cantar como Vicente Fernández? Pues nunca vayan a poder cantar como él, porque él es Vicente Fernández, como José José. Ahora, ¿cómo pueden cantar como esa persona? Dicen, hazlo para el Señor, vive para el Señor, ama como el Señor. Sí, está bien bonito, pero ¿cómo me sale? A ver, ¿cómo le hago? Pues esa es la gracia, que tampoco yo puedo hacer eso. Por eso, a menos que Cristo viva dentro de mí, Él en mí puede hacer esas obras. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Por eso Pablo describe ahí en Tito, en el capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo no tengo la capacidad de renunciar a los deseos mundanos, yo no tengo la capacidad de perdonar ni de amar, yo odio, todas las obras de la carne me salen en el capítulo 5, versículo 19 de la Carta a los Gálatas. Todo me sale naturalmente, ni lo pienso. Yo no tengo la capacidad, ni él tiene la capacidad. Pero ahora, la misma gracia de Dios, Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendrá a vosotros. Después dice, y no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando. Por eso, cuando Él nos enseña, uno empieza a renunciar, dice, esto es una porquería, esto es basura. Uno quema sus revistas a la basura, saca sus cigarros a la basura, saca el alcohol, no, para un arroz con leche. No, hombre, pon arroz con leche. No. Si fuera bueno, más como quedan, mira. A unos cristianos como quedan, todos hechizados y atarantados. Entonces, ¿quién va a enseñarnos a renunciar? Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La falta de respeto a quién? A nuestro Dios. Pablo menciona después, también menciona en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el 18, habla de la impiedad. Y la impiedad tiene que ver con mi relación con Dios. El hombre le falta respeto cuando se introduce a su organismo cosas extrañas. El hombre le falta respeto cuando dice, no, pues, ¿cuándo hay que tener relaciones? Pues ahora es cuando. Ya nos dio permiso la escuela, ya reparten anticonceptivos por todos lados, no hay ningún problema. ¿Qué dijo Dios? Que eso era fornicación. ¿Para cuándo son las relaciones sexuales? Es una falta de respeto. Es la impiedad, la falta de respeto a nuestro Dios. Entonces nosotros le faltamos el respeto a nuestro Dios, violando sus principios absolutos.
hasta que la gracia de Dios en nosotros, a través de su Espíritu, nos empieza a convencer que eso es basura, que eso no edifica, que eso no agrada al Señor. Entonces, Él enseñándonos, capacitándonos silenciosamente. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Porque a mí me gritaron muchas veces, me pegaron con una banda de esas mojadas. De todos modos lo hacía. Me escondía, engañaba y no entendí. Hasta que la gracia de nuestro Dios fielmente empieza a enseñarnos y mostrarnos que le estamos faltando al respeto a nuestro Dios, que estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y ahora, cuando pecamos, nos sentimos tan miserables, porque ahora es el mismo Espíritu convenciéndonos del gran error en el cual nos encontramos. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, puros deseos mundanos, pasajeros y efímeros. Un joven de la cárcel me predicaba, dice, oye, este me invita seguido, que te le invito, dice, y te le invito, mejor dame de comer. Decía, no, te le invito, y te le invito. Ahí hay muchas mujeres ahí que se venden ahí en la cárcel. Yo te le invito, decía, no, mejor dame de comer. No, que ya te le invito. Será un hombre que le gustaba mucho a las mujeres, ¿sí? Un montón y cada rato. Pues este hombre fue el que se quitó la vida hace poquito. Deseos mundanos, emociones pasajeras, porque aún se encontraba vacío. Entonces, es la gracia de Dios que va enseñándonos a renunciar. Él en nosotros. Él te va mostrando en verdad. Por ejemplo, ¿quién le mostró a Juan lo que era el mundo? ¿Quién le mostró a Pablo? Dijo, el mundo en el cual vivía. Dijo, no. Fue la misma gracia de Dios mostrando lo que es el mundo, lo que es de corrupto y perverso y que no hay esperanza y no hay nada. Es el mismo Espíritu Santo, la misma gracia de Dios enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, este evangelio que estaban predicando ni justificaba a nadie y ni santificaba a nadie. Era otro evangelio. Estaban desviando a la gente de la verdad. Porque si se predicaba el glorioso evangelio, entonces iba a abrir los ojos al hombre. Como cuando el evangelio se le mostró a Pablo en camino a Damasco. Cuando la misma gloria de Dios apareció en la vida de Isaías, en la vida de Moisés, cuando resplandeció el evangelio. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos! ¿Quién se lo mostró? ¿Quién le mostró a Pablo? Dios mismo. Y esta es la gracia de nuestro Dios. Este evangelio que debemos proclamar. Ya se nos fue la luz. Vamos a la carta a los Gálatas nuevamente. Versículo 7. ¿Cuántos evangelios tenemos? Pero tenemos 4, ¿no? Tenemos 4 evangelios. ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Entonces tenemos 4 evangelios.
O sea, que dice 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, tenemos un solo evangelio, más que cada quien desde el punto de vista que lo miró. De acuerdo a su preparación, lo miraron a Jesús. Entonces solamente tenemos un solo evangelio. ¿Cuándo este evangelio aparece en la Escritura? Este evangelio aparece ya en el Antiguo Testamento escrituralmente. Pablo describe en la carta a los Romanos, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces este evangelio ya escrituralmente ya aparecía en el Antiguo Testamento. Con 3:15 de Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Que algunos teólogos llaman el protoevangelio. Después, en el 3:22, cuando Dios tiene que vestir a Adán y Eva, cuando Abel y Caín se presentan ante Dios y Abel presenta sacrificio perfecto. Cristo era nuestro sacrificio perfecto. Capítulo 22, con Abraham e Isaac, que cuando le pone la leña para que él la cargue, para ser sacrificado, cuando el Padre le dio esa cruz al Señor Jesús para que allí fuese crucificado. Entonces, una y otra vez ya el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento. Entonces la gente ya en el Antiguo Testamento podía ser justificado. La gente en el Antiguo Testamento ya podía ser santos. ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Se acuerdan cuando la sangre era derramada? Y todo lo que la sangre tocase se volvía santo. Porque cuando la sangre era vertida, Dios descendía. Entonces la presencia de Dios hacía santos a estos hombres. Y Pablo menciona en la carta a los Corintios que Cristo es mi 1:30. Es mi santificación. Él es mi. Entonces, ya estaba el Evangelio, ya estaba plasmado en el Antiguo Testamento. No que hay otro Evangelio, no hay otro Evangelio. El Evangelio real es el que se está prometido desde antes de la fundación del mundo. No el que ahorita están predicando, no, solamente el que está escrituralmente desde el Antiguo Testamento, testificada por la ley y por los profetas. La ley que es los 5 libros, que son ¿cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y qué, testificada por la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento hablaron de este glorioso evangelio, que el hombre iba a ser justificado por la fe en Cristo. Entonces, no hay otro evangelio. La gente está confundida. El evangelio en Tamazunchale se predicó como en el año 30, 40. Y ahora que fuimos otra vez, mucha de la gente no tiene el evangelio. Dicen que se salvan por ir al culto, se consagran por ir al culto,
Se consagran por dar diezmo, ofrenda, así piensan. Y no es mentira, ¿eh? No es una mentira, es una realidad. Y se dividen, y dijeron, ya tenemos un método para que la unión de iglesia evangélica funcione, así dijeron. Ya tienen un método. Terminó su periodo de estos hermanos y el método no funcionó. Y si vamos a ver a la gente de ahí, gente necesitada, gente que no ha escuchado el Evangelio. Ahora, un lugar que fue evangelizado le quiere nuevamente enviar misioneros a esa zona. Porque no dejaron de predicar el Evangelio. Entonces Pablo menciona, dice, no que hay otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Entonces, como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Predicar el Evangelio. Pero antes de predicar el Evangelio y ser enviados, para nosotros debe ser una realidad. Que en verdad estamos con Él identificados con ¿qué? Su muerte, sepultura y una vida resucitada. Pablo, para poder ser apóstol de los gentiles, tuvo que experimentar al Cristo resucitado en gloria. Entonces ahora sí, pero mientras la gente no entiende esta verdad, entonces jamás va a poder ser enviado. No hablo a la sierra, sino enviado con tus vecinos. Porque ahora, cuando tomamos la cena del Señor, ¿para qué la tomamos? Una pregunta. ¿Para qué la tomamos? Me acuerdo cuando hice mi primera comunión, entonces ya, cuando decían, el cura presentaba la copa y el vino y la hostia. Dicen, ahora sus Aves Marías y sus Padres Nuestros. Y pónganse de rodillas. Entonces me ponen de rodillas y no decía nada, pero ya hice el ritual. Y ahora sí, puedo tomar la hostia. ¿Ya la puedo tomar? ¿Para qué es la cena del Señor? ¿Cuál es el enfoque? ¿Purificación? ¿Santificación? No, la cena del Señor estamos recordando que estamos muertos y sepultados con Cristo y que la sangre de Cristo tiene efecto para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros, y para mí es una ¿qué? Una gran celebración. ¿Y qué estoy mostrando a la gente inconversa? Que para mí esto es una realidad. Para mí esto es una realidad. Estoy mostrando que estoy crucificado con Cristo, que fui sepultado con Cristo y que Cristo vive en mí. Y estamos anunciando el Evangelio. Lo estamos anunciando, lo estamos proclamando, porque la gente sí ve a Cristo reflejado en mí. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, y me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí. No hay otra forma. Este Evangelio es glorioso. Este Evangelio debe predicarse una y otra vez. El Antiguo Testamento, una y otra vez. ¿Qué simbolizaba la vara de Aarón? El poder que tuvo para abrir el mar, el poder que tenía esa vara. Y en la cruz es el poder de Dios, la dinamita de Dios para transformar a un inconverso y para ser santo a un hombre carnal como tú y yo.
Entonces, desde ahí está el Evangelio. Entonces, Dios nos está capacitando, Dios nos está enseñando, Dios nos está quebrantando, y las pruebas que tenemos nos están llevando ¿a dónde? A la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay solución si no hay cruz. Vamos a dar el tiempo al pastor.